Quiero comenzar hoy con algo que es muy común, no solo entre nosotros. De hecho, es algo que todos tenemos en común con Dios. Y ya sea que creas en Dios o no, esto es algo que todos tenemos en común entre nosotros y con Dios. Dios se opone a los orgullosos. ¿No es cierto? Los soberbios, las personas arrogantes, las personas que nunca están equivocadas, no importa lo que les digas y cómo los confrontes, ellos nunca están equivocados. Tú eres el que siempre está equivocado. Dios resiste a los soberbios y la verdad es que nosotros también. Hay algo en mí y hay algo en ti que cuando te topas con una persona arrogante, simplemente como que internamente lo resistes. Tal vez tengas que trabajar con ellos, tal vez tengas que venderles algo, incluso puede que tengas que vivir con ellos. Pero a pesar de que hay una relación, hay una resistencia interna porque son muy incómodos. Puedes vivir, trabajar y venderles, pero no disfrutas de estar con ellos. Nadie disfruta estar con una persona que es orgullosa, que es arrogante, que siempre cree tener la razón. Y la razón es precisamente porque siempre lo sientes distante, porque no son consistentes, no son conscientes de sí mismos. Así que por ahí podríamos empezar a empatizar. Nunca son capaces de conectarse con la emoción que estás sintiendo porque todo gira alrededor de ellos. No son conscientes de sí mismos porque están tan metidos en sí mismos, lo cual me da un poco de miedo porque, como sabemos, las personas arrogantes y orgullosas no saben que son arrogantes y orgullosas. Entonces, ¿cómo sabemos si no somos uno de ellos? ¿Cómo sabemos si no somos una de esas personas que no nos gustan y con las que no podemos conectarnos? Así que te dejo esto para que lo pienses. Y si te lo estás preguntando, las personas con las que vives, ellos sí lo saben si lo eres. Pero bueno, Pedro, quien escribió esto, quien conoció a Jesús, quien es una de las primeras personas a las que llamó Jesús para que lo siguiera, el famoso Pedro. Él es el que escribió esto y lo escribió muchos años después de la resurrección de Jesús. Pero también escribió más y es algo con lo que también todos podemos estar de acuerdo. Pero da gracia a los humildes. Yo también, y tú también. Yo soy mucho más abierto a decir sí a una persona humilde o a una petición humilde. ¿No eres mucho más abierto a decir sí a una petición humilde? Incluso te hace salir de tu camino. O si tienes que romper una regla o tienes que hacer algo por una persona que normalmente no haces por todos los demás simplemente porque tiene una actitud humilde, esa es una petición humilde. Dios mío, yo soy más abierto a decir que sí a las peticiones humildes que a alguien que está exigiendo o que tiene que salirse con la suya. Ahí me cierro. Así que esto es algo con lo que tenemos en común la mayoría de nosotros. Y según Pedro, el Nuevo Testamento, e incluso según Jesús, Dios nuestro Padre Celestial es igual. Lo que nos lleva al tema de hoy. Hoy voy a hablar exactamente de esta palabra, humildes o humildad. Todos lo sabemos, lo hemos experimentado y es tan poderosa. De hecho, si estás teniendo un conflicto con alguien, ya sea en la familia, en el trabajo, en el vecindario o lo que sea, cuando tienes un conflicto con alguien, y ya hasta que sabes lo que vas a decir y les vas a mostrar que están equivocados y tú tienes la razón y llegas con todo ya hecho, cuando en una conversación difícil, en un ambiente difícil, de pronto la otra persona exhibe humildad, te topas con la humildad, como que te saca de onda, es desconcertante, simplemente te desarma porque tú esperabas que estuviera a la defensiva y no lo está. Esperabas resistencia y lo interesante de la humildad es que la humildad no se defiende, la humildad absorbe el golpe y a veces ni siquiera sabes qué hacer con eso. Y es muy poderosa. Y cuando la humildad se encuentra con humildad, o sea, esa persona tiene humildad y tú también, casi cualquier cosa puede resolverse. Y esto no es nuevo, ni necesitas anotarlo, lo sabemos. Así que quiero hacerte una pregunta extraña, ¿ok? Ahora, no hay una buena respuesta porque ni siquiera es una buena pregunta, pero para que estemos en la misma sintonía de hacia dónde vamos. ¿Alguna vez te has sentido tentado a ser humilde? ¿Sabes lo que significa ser tentado, verdad?
algo que apela a un deseo. Bueno, ¿alguna vez te has sentido tentado a ser humilde? ¿Qué tal eso? Pues obvio que no, porque no pensamos en la humildad como una tentación. ¿Alguna vez te has sentido tentado a ser humilde y lo resististe? No sé, alguna cuestión ha sido como que te reprendo humildad, no cederé ante ti. Claro que no. ¿Alguna vez tenemos esa conversación interna con la humildad? No, porque la humildad no es realmente una tentación que resistimos, pero definitivamente es una postura que todos deberíamos adoptar. Ahora, después de todo, nos gusta cuando la vemos, nos gusta cuando nos enfrentamos a ella, así que, ¿por qué no preguntarnos? Es raro, ¿verdad? Pero hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie Ícono, la poderosa invitación de la cruz. Y como hemos visto y como todos saben, la cruz es el ícono del cristianismo. Todos sabemos que el ícono del cristianismo no es una bandera, cuadros, no es una medalla de oro y créanlo o no, tampoco es una espada, es una cruz. Pero la cruz es más que solamente un ícono que representa el cristianismo. La cruz es una invitación, y no solamente una invitación a una forma de creer, es una manera diferente de vivir, es un estilo de vida, es alternativo, pero no es natural. De hecho, en la superficie, cuando te enfrentas por primera vez a esto, y si has estado escuchando esta serie o si sigues a Jesús a través de los evangelios, cuando te enfrentas por primera vez al camino de la cruz o al camino de Jesús, en la superficie parece un poco loco, de hecho, y podría parecerte pasivo también. Y el apóstol Pablo, quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, lo admite y dice, sí, en la superficie todo esto parece un poco tonto inclusive. Así que en consecuencia, cuando se trata de la invitación a la cruz, todos estamos inclinados a no aceptar la invitación. La semana pasada hablamos del hecho de que no es solo una invitación, sino que, como dice el subtítulo de esta serie, es una poderosa invitación. Nos empodera para expresar y experimentar el poder de Dios. Nos posiciona para experimentar el poder de Dios. Así que la semana pasada les hice una pregunta. ¿Quieren experimentar el poder de Dios en sus vidas? Y me sorprendió porque estuvo completamente en silencio el auditorio. Como que solamente 4 personas dijeron que sí, no sé cuántos lo habrán dicho en línea. Y yo dije, bueno, pues son 4, ok. Pero la pregunta era, si eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, ¿querrías realmente experimentar el poder de Dios? Así que hablamos sobre cómo se ve el poder de Dios y por qué el alinearse con el camino de Jesús o el camino de la cruz nos posiciona para experimentar y manifestar el poder de Dios que pone a los demás primero. Y también dijimos a lo largo de la serie que muchos cristianos ni siquiera saben que existe la invitación del camino de la cruz. Para muchos cristianos la fe es una cuestión de una vez y listo. Oré una oración, me bauticé y ahora Jesús es mi Salvador y la cruz es mi amuleto de la buena suerte, pero después de eso regreso al mundo real donde nos calificamos comparándonos, donde perseguimos el viento y vivimos simplemente para ganar. Así que durante las últimas semanas que estuvimos juntos, te di una tarea y prometo que hoy te voy a dar una tarea diferente. No te voy a dejar con esta tarea, pero quería que reflexionáramos un poco sobre esto. Y te pedí que durante la semana, cada vez que te encuentres en un conflicto con alguien, cada vez que haya tensión en una relación, en casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea que estés, al menos te preguntes a ti mismo, actúes en consecuencia o no, ¿cómo se vería o cómo sería elegir perder en esta situación? ¿Cómo puedo perder en esta discusión? ¿Cómo puedo perder en este argumento? ¿Cómo se vería dejar que alguien más tenga la primera oportunidad aunque yo haya llegado primero? ¿O cómo se vería dejar que alguien tome la idea aunque haya sido mi idea? ¿Cómo se vería dejar que alguien más avance y obtenga el reconocimiento? ¿O cómo se vería eso? Así que hemos estado reflexionando sobre eso durante un par de semanas. Espero, ¿verdad?, que lo hayas hecho. Ahora, esto es interesante y no sé por qué es así y nadie realmente lo sabe. Pero el único milagro que Jesús realizó, que está registrado en los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el único es la alimentación de los 5,000. Ahora, no sé por qué es el único que apareció en los 4 evangelios. Cada evangelio tiene su propia perspectiva y enfoque único sobre la vida de Jesús debido a quien lo escribió. Todos fueron escritos temprano, en una época muy pronta después de la resurrección, pero uno proviene de los labios de Pedro, uno es de Mateo, un testigo ocular, Juan, un testigo ocular, y Lucas, quien entrevistó a las personas para hacer el evangelio. Así que la alimentación de los 5,000 fue un milagro espectacular y muy público. No se hizo en la oscuridad de la noche, fue a la vista de todos
todos, y toda esta gente fue alimentada. Y lo que sucede justo después de que Jesús alimenta a esta multitud de personas, estos 5,000 hombres más mujeres y niños, lo que sucede justo después no es milagroso, pero es extremadamente instructivo a medida que pensamos en el camino de la cruz. Porque justo después de que Jesús alimenta a esta multitud de personas, se le ofrece una vez más una oportunidad de una corona, se le ofrece una vez más un reino, se le tienta una vez más, a lo menos se le ofrece la oportunidad de convertirse en el rey de Israel. Ahora déjame contarte cómo es que ocurrió, y quiero que te pongas en el contexto, no en el contexto espiritual, sino en el contexto político. Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Era un héroe popular en el momento de Judea, una persona muy popular, pero especialmente en Galilea. La gente, todas las masas amaban a Juan el Bautista porque denunciaba la corrupción del templo, denunciaba la corrupción de los políticos, era un hombre valiente, no le importaba lo que nadie pensara de él y simplemente decía las cosas como eran, y eso molestó a Herodes porque se volvió personal. Así que arresta a Juan el Bautista y luego manda a decapitarlo. Así que hay todo este alboroto, toda esta inconformidad en Galilea y Judea. Solo para que tengas una visualización del mapa, muy arriba está el mar de Galilea, el río Jordán, luego viene todo el río Jordán, el mar Muerto, y por aquí abajo en el sur está Jerusalén. Así que tienes esta especie de movimiento que viene desde el norte hacia el sur, de Galilea a Judea, y la gente está perturbada y la Pascua se acerca y solamente quedan unas semanas. Ahora, durante la Pascua, en esta región del mundo, el espíritu nacionalista, el patriotismo del pueblo estaba en su punto más alto, porque la Pascua era la celebración de Dios liberando a la nación de Israel de la esclavitud egipcia y llevándolos a su tierra. Entonces era una fiesta de libertad cuando ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Imagínate este sentimiento. Pero ahora están en su tierra y una vez más que están bajo la esclavitud de Roma. Así que durante la Pascua todo el sentido nacionalista de necesitamos deshacernos de nuestros opresores estaba en su punto más alto. Y además súmale que estaban indignados por el asesinato de Juan. Ahora, el gobernador Pilato triplicaba la guardia alrededor del templo, enviaba más tropas de choque a la ciudad de Jerusalén durante la Pascua. Era tan extraordinariamente tenso el ambiente. Yo me lo imagino que como están las cosas ahorita. Así que Jesús siente todo esto, y ahora que Juan el Bautista ha sido asesinado, solo aumenta la emoción. Y él sabe que ahora todos lo van a mirar a él, porque de hecho Juan el Bautista dijo que él era el que venía, que él era el Mesías. Ahora, recuerda que ellos esperaban a un Mesías político, un Mesías libertador. Así que Jesús hace lo que hace, siendo Jesús, y en lugar de dirigirse a Jerusalén, se va completamente en la otra dirección. Se va al norte, se va hasta el mar de Galilea, y el texto dice que fue a un lugar solitario. Él y sus 12 discípulos para alejarse de la multitud, pero lo ven. Y decenas vienen, y luego esas decenas se convierten en cientos, y luego miles. Y mira a este grupo de personas y son como un rebaño de ovejas, pero son como un rebaño de ovejas sin líder, sin pastor. Es decir, como que solamente están esperando un dirigente que les diga qué hacer. Y sus discípulos piensan, volvamos a la barca y vayamos al otro lado, necesitamos un descanso. Ahora, una de las cosas que no podemos imaginar, donde sea que estés en nuestro mundo moderno, y es que siempre puedes escapar de una multitud. Simplemente te subes a tu coche y te alejas, ¿no? Los artistas, las personas famosas, se suben a su coche y se van, y los reporteros ahí se quedan, ¿verdad? Bueno, pues en aquel entonces, ¿qué podías hacer? No puedes hacer eso, simplemente caminabas, y todos simplemente caminaban contigo. Era como, ¿saben qué? Yo me voy, y todos decían, pues vamos contigo. ¿A dónde vamos? Así que no puedes subirte solamente un burro, porque todos tenían burro, y ya sabes, tú te vas en tu burro y ahí vienen atrás de ti. Entonces eso era imposible. Por eso Jesús pasó tanto tiempo en el mar de Galilea, porque podría subirse a un barco y aislarse. Así que los discípulos piensan, oye, ¿podríamos tomar un descanso? Y Jesús, viendo a las multitudes, dice no. Así que Jesús se queda, porque eso es lo que hace Jesús. Mira esta multitud, siente compasión por ellos y comienza a sanar, comienza a ministrarlos. Y los discípulos están como, no, yo pensé que íbamos a descansar. Así que esto continúa y continúa, tal vez durante 2 o 3 días, no lo sabemos. Pero en un día en particular, han estado allí, han ganado todo el día, han sanado todo el día, han trabajado todo el día. El sol se está poniendo y nadie se va. Simplemente se quedan, y tú recuerdas esta parte. Así que los discípulos vienen con Jesús y le dicen, oye Jesús, mira, despide a la gente. Y aquí está la justificación para lo que realmente quieren. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer
y nosotros podamos descansar. Ellos también tenían hambre y sueño. Despídelos para que compren algo de comer, porque se van a morir de hambre aquí afuera. Han estado aquí todo el día. Pero Jesús mira a la multitud y siente compasión, y luego como que sonríe, y me encanta esto, y se vuelve hacia los discípulos y les dice: tengo una idea, denles ustedes mismos de comer. Me encanta esto. Ahora, tú conoces la historia y lo hicieron. Alimentaron a estas miles de personas y la multitud enloquece. Es como que, wow, un milagro impresionante. Y para ellos no es solamente un milagro, es una señal que apunta hacia algo. De hecho, todos los milagros de Jesús no eran solamente milagros aislados. Todos eran señales que apuntaban a algo. Y se dieron cuenta de que esto era una señal. Ha llegado el tiempo. Juan el Bautista tenía razón. Este es el profeta enviado por Dios. Este es el elegido, nuestro libertador político. Acaba de hacer lo que hacen los reyes. Imagínate, un rey alimenta una multitud. Alimentó a su pueblo. Él es el Mesías. Y el texto dice esto: al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Este es el rey definitivo de Dios. Ahora, yo quiero que recuerdes esto. Para ellos, y ya te lo mencioné, Mesías no era una figura espiritual. Mesías era un caudillo político, era lo que ellos entendían. Es el Mesías. Este es el gran momento de Jesús, porque una gran multitud es la que está ahí aclamándolo. Ahora, el texto es muy específico y por eso dice que había más de 5,000 hombres. ¿Por qué ese número? Esto es bien interesante, yo creo que no lo habías pensado. Porque 5,000 era el número de una legión romana. Entonces estaba el equivalente a una legión romana, solamente si contamos a los hombres. Y están muy al norte en Galilea. Y si deciden marchar al sur hacia Jerusalén para hacerlo rey, para cuando lleguen desde Galilea 4 o 5 días después, todo en el camino hasta las puertas de Jerusalén, tendrán 20,000, 30,000, 40,000, quizás 50,000 hombres lleguen a Jerusalén. Así que toda esta situación se vuelve muy política. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, sabe lo que hay en su corazón. En otras palabras, tal vez esta era de nuevo esa tentación. Jesús, tómalo. Jesús, te seguirán hasta la puerta de Jerusalén. Será épico, será glorioso, será una respuesta a una oración. Será lo que los profetas profetizaron. Tú eres de la línea de David, eres el rey David. Simplemente tómalo. Se derrama sangre, pero pues así son las cosas, se derrama sangre, pero así es el camino de los reyes, así es el camino de los reinos de este mundo, es el camino de la espada. El fin justifica los medios. Jesús, vamos, tómalo. Y Mateo, que estaba allí, dice algo muy interesante en este punto. Usa esta palabra, dice que inmediatamente, en el acto, Jesús dice a sus discípulos: no, vámonos, nos vamos. Y ellos dicen: no, mejor siempre sí nos quedamos, ahora sí, esto es épico, esto va a ser increíble. Y Jesús les dice: no, vénganse conmigo. Y se los lleva al borde del lago, se suben a la barca, los pone en la barca y le dice a Pedro: Pedro, ayúdame. Y entre Pedro y Jesús empiezan a empujar la barca, y llega un momento que Jesús le dice a Pedro: Pedro, súbete. Y Pedro se sube y Jesús le da el último empujón a la barca, y ellos dicen: espera, ¿y qué pasa contigo? ¿No vienes? Y él dice: no, váyanse. ¿Por qué? Lo descubrimos más tarde, porque los mismos discípulos estaban de acuerdo con la multitud. Ellos pensaban: este es nuestro momento, este es el momento en que tomamos lo que es nuestro, este es el momento en que tú, Jesús, obtienes lo que mereces. Y el texto nos dice que Jesús, tu rey, con todo eso a su disposición, con 5,000 personas, con todo el apoyo, con toda la efervescencia, me encanta esto, se retiró de nuevo a la montaña él solo. No porque no merecía una corona y no porque no fuera rey. No quería esa corona y no quería ser ese rey. No quería ese reino, no era su camino, no era la forma en que lo iba a hacer. Así que en lugar de marchar y tomar Jerusalén unos días después, Jesús y sus discípulos marchan a escondidas a Jerusalén, pero no para quitar vidas, sino para dar su vida, modelando su camino, el camino de la cruz. Y cuando llega ahí, trata de entrar escondido, pero la multitud no lo permite porque lo reconocen de nuevo. Y luego se sumerge en las profundidades de la ciudad durante una semana y quiere celebrar la Pascua privada con sus discípulos. Así que organiza en secreto dónde van a hacer la Pascua para poder estar alejado de las multitudes. Y 3 de los escritores de los evangelios nos dicen que los fariseos y los maestros de la ley tienen espías por todas partes buscando a Jesús.
Y Jesús tiene una habitación privada y solamente unas pocas personas saben dónde está. Y es un detalle muy interesante. Jesús lo arregla todo él mismo tras bambalinas y reúne a los 12 y tienen su propia Pascua juntos. Y se nos pierde de nuevo la forma en la que leemos la Biblia porque no pensamos históricamente y secuencialmente. Simplemente caemos en la lectura, buscamos un pensamiento devocional y Dios háblame. Y entiendo todo eso y creo que es una buena forma de leer la Biblia, excepto que te pierdes la naturaleza épica, especialmente de estas narrativas alrededor de Jesús. Así que están reunidos y los discípulos sabemos lo que están pensando. Están pensando, bueno, ya estamos en Jerusalén, ya llegó el momento, ¿verdad? Estamos en la ciudad y acaban de celebrar la Pascua y todo lo que necesitamos es una chispa, una bomba de tiempo esperando a suceder, porque tenemos la popularidad de la gente y es el tiempo de la Pascua, el pueblo está enardecido y se nos pierde que es este momento, después de celebrar la comida de la Pascua. Fíjate lo que sucede con Jesús. Su último acto es, antes de que lo arresten, es lavar los pies de sus discípulos, no es encender una chispa. Ahora, solo para poner esto en perspectiva, los rabinos no lavan los pies de nadie. De hecho, los rabinos ni siquiera permitirían que sus discípulos lavaran los pies de nadie. Las únicas personas que lavaban pies eran los esclavos, los más bajos. Y Jesús organiza todo este ambiente donde no hay nadie para lavar los pies. Así que cuando Jesús se levanta, se quita su túnica y la coloca en un taburete y luego se pone una toalla alrededor de la cintura. Y todos están pensando, no Jesús. Nosotros hemos visto lo que esas manos pueden hacer y no vas a lavar nuestros pies sucios. Y Pedro dice lo que el resto de ellos solamente están pensando y Jesús está como que, a ver, Pedro, siéntate. Ahora, las imágenes nos ponen en las imágenes a todos sentados en la mesa, pero esa no es la disposición. Los evangelios son claros, ellos están reclinados. No sé cómo describir esto, así que solamente imagina, te estás apoyando sobre tu codo izquierdo, comes con la mano derecha, y la persona a tu lado está aquí enseguida y así sigue alrededor de la mesa, hacen un círculo. Entonces las piernas de todos están extendidas hacia atrás de ellos. Todos están mirando entre sí y Jesús está detrás de ellos. Todos pueden hacer contacto visual entre ellos y Jesús está detrás de ellos. Y esto toma mucho tiempo y durante todo ese tiempo tu Salvador está de rodillas ante los pies de hombres que lo abandonarían esa misma noche. Uno de ellos, Pedro, negaría incluso saber quién era Jesús esa misma noche o temprano en la mañana. Otro de ellos ya lo había traicionado. Judas Iscariote fue responsable de asegurarse de que Jesús fuera arrestado esa misma noche y Jesús lavó los pies de Judas. Eso es impactante. Este es el camino de Jesús. Este es el camino de la cruz. Esto es lo que eventualmente sacudió un imperio y modeló el mundo. Cuando Jesús hablaba sobre el amor hacia los enemigos, ama a tu enemigo, Él no estaba bromeando. Esa noche, no lo sabían, pero esa noche Él les mostró cómo se hacía. Y cuando ese momento más humillante de su vida finalmente pasó, Jesús se levanta, se pone de nuevo su túnica rabínica y les hace esta pregunta y ellos sabían que era mejor no contestar. Chicos, les dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? A lo que están pensando, además de humillarnos por completo, no, Jesús, ¿qué has hecho por nosotros? Y Él dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. En verdad eso es lo que soy. Yo soy lo más grande. No se equivoquen. Han visto de lo que soy capaz. Estuvimos en Betania y dejé que Lázaro estuviera muerto 4 días y medio y 4 días para que ustedes supieran con quién estaban. Soy grande. Y lo que Él sabía que ellos no sabían era que en unas semanas ellos también iban a ser grandes. Y aquí está lo que sé de algunos de ustedes. Yo, Roberto, lo que sé de algunos de ustedes. Ustedes son grandes. Lo son. La gente mira a algunos de ustedes y son grandes en su comunidad. Son grandes como entrenadores, son grandes como maestros, son grandes jugando fútbol, son grandes en ese grupo de damas que dirigen y simplemente piensan que son las personas más inteligentes que jamás han visto y han cambiado sus vidas y están tan agradecidas con ustedes. Son grandes en su empresa, son grandes en la sala de junta. Muchos de ustedes son grandes, tienen influencia, tienen autoridad. Cuando hablan la gente se queda un poco más callada, la gente pone atención, la gente anota lo que dices. Porque son grandes. Y Jesús le dice a este grupo, tienen razón, yo soy grande,
pero un día también ustedes serán grandes. Entonces, hablemos sobre lo que deben hacer para todos los demás y lo que deben hacer las personas grandes. Aquí está lo que hacen cuando tienen un poco de autoridad extra, un poco de recursos extra, un poco de poder extra, una pequeña influencia extra. ¿Sabes lo que acabo de hacer por ustedes? ¿Están listos para esto? Les dice, yo soy el más grande aquí y les he puesto ejemplo para que hagan. No para que piensen, no para que anoten, no para que estén de acuerdo, no para considerar, para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes. Y ellos no lo saben en ese momento, pero él acaba de lavar los pies de Judas. Deben hacer esto por lo que he hecho por ustedes. ¿Qué es? Que bueno, aquí está lo que hizo a lo largo de su ministerio. Esto es lo que significa seguir a Jesús. Esto es lo que significa sincronizarse con el camino de la cruz. Él dice, quiero que por el resto de su vida, y déjame decirte, lo hicieron. Quiero que por el resto de su vida, y si Él estuviera aquí y estuviera mirando a aquellos de nosotros que afirmamos ser cristianos, nos diría, y esto también es para ustedes, quiero que por el resto de su vida elijan, porque siempre es una elección, es una invitación que tenemos que aceptar. Que no tenemos que aceptar, pero los estoy invitando a aceptarla. Y por el resto de su vida quiero que elijan porque es una elección y quiero que arriesguen porque es muy arriesgado y quiero que persigan. Quiero que sean intencionales, quiero que elijan, quiero que arriesguen y quiero que persigan la humildad. Quiero que caigan en la tentación de ir en segundo lugar o en último lugar o tal vez en ni siquiera ir. Quiero que proactivamente todos los días, en cualquiera y todos los entornos, pongan a los otros primero. Y esto es para aquellos de ustedes que son grandes. En mi mundo, déjame decirte, te lo digo en serio, en mi mundo yo soy grande, soy el jefe. Mis chistes siempre hacen reír, pero solo porque soy el jefe. Quiero decir, cuando eres el jefe dices, tengo una idea y lo siguiente es que la gente está actuando en consecuencia a eso. Y yo estoy pensando, no, solamente les quería dar una idea, no les estoy diciendo que hagan eso. No quería que eso importara tanto. Algunos de ustedes viven en ese mundo. Algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, pues Jesús dice, está bien, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que busquen oportunidades. No esperen a que lleguen. Quiero que proactivamente hagan por otros lo que otros esperan que otros hagan por ustedes. Es decir, quiero que hagan por otros lo que esos otros esperan que algunas otras personas hagan porque ellos no lo quieren hacer. No quiero que solamente hagan por otros lo que se merecen. No, quiero que hagan por otros lo que quieren que se haga por ustedes. Quiero que en realidad hagan por otros lo que generalmente nadie hace. ¿Ok? Ahora, hay más. Y esto es muy asombroso. Para mí, esta es la parte más increíble y es tan sutil. Cuando esto pasó, había algo más sucediendo que nadie en la habitación sabía. Y después, tras la resurrección, Jesús habla de esto con Juan y Jesús le cuenta sobre la otra cosa que estaba sucediendo en ese momento en la habitación esa noche que nadie más sabía. Jesús, cuando lavó los pies de los discípulos, miren aquí, pongan atención, no solamente estaba ilustrando algo, cuando dijo, he puesto para ustedes el ejemplo, ¿de acuerdo? Ustedes ilustran, o les estoy poniendo una ilustración, pero Jesús no estaba simplemente ilustrando algo cuando lavó los pies de los discípulos. Él estaba respondiendo a algo que estaba sucediendo en su vida. Recuerden la última vez que hablamos sobre el fruto del Espíritu y les dije que el fruto del Espíritu, este amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio, son respuestas. No te levantas por la mañana y dices, hoy voy a ser paciente. No, esperas a que pase algo y luego respondes con paciencia o respondes con dominio propio, respondes con amabilidad. Son respuestas. Bueno, estate aquí conmigo. Cuando Jesús se levantó para lavarles los pies, no estaba simplemente dando un ejemplo, estaba respondiendo a algo. Y aquí está lo que Jesús le dijo a Juan más tarde, que Juan incluye en su relato en el Evangelio. Y esto es asombroso. Esto es lo que pasó en ese lugar alto. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Todo. Como diría más tarde en su gran comisión, todo en el cielo y en la tierra. Jesús reconoce de esto y que había salido de Dios y a Él volvía. Ahora, esto es muy asombroso. En ese momento, durante la Pascua, Jesús está abrumado como un sentido renovado o elevado de su identidad y del poder que tenía.
está abrumado, sabía que tenía todas las cartas. Es como que en ese momento el Padre, él se dio cuenta porque su Padre Celestial le está revelando: hijo, aquí están las llaves, todo el poder en el cielo y en la tierra está en tus manos. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que eres la persona más poderosa en la habitación? ¿Qué haces cuando te das cuenta que todos te están mirando? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tengo más recursos y más influencia que nadie más? ¿Qué haces en ese momento? Y esto es asombroso. En ese momento Juan dice que cuando Jesús sabe esto, o hay esta realización renovada de su identidad, de quién es y del poder, dice inmediatamente: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, y luego echó agua en los pies, en el recipiente, y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Inmediatamente. ¿Qué pasaría si viviéramos así? Papás, ¿qué pasaría si dirigieras a tu familia así? Mamás, ¿qué pasaría si dirigieran a sus hijos así? ¿Qué pasaría si amáramos así? ¿Qué pasaría si sirviéramos así? Imagina si esta fuera la reputación, tu reputación en la comunidad cristiana. Su inmediata respuesta fue lavar los pies de cobardes, hipócritas y traidores. Jesús, tienes todo el poder del mundo, ¿qué vas a hacer? Lo voy a regalar. Y horas después ellos mismos lo abandonan, es arrestado, es azotado. Y Jesús, a quien se le había dado toda la autoridad, se negó una vez más a aprovecharse de su poder por su propio bien, por su propio beneficio. Eligió en su lugar aprovecharlo por nuestro bien, por tu bien, por cada estimación humana. Como dijimos la semana pasada, Jesús perdió, pero lo que no entendieron hasta después de su resurrección fue que no era que Jesús estuviera en contra de ganar. Jesús no estaba en contra de ganar, simplemente estaba involucrado en una competencia completamente diferente. Estaba compitiendo por un premio completamente diferente. Estaba compitiendo contra el orgullo, estaba compitiendo contra la arrogancia, estaba compitiendo contra la autosuficiencia, estaba compitiendo contra el egocentrismo, contra el háganlo a mi manera, contra el necesito el control de todo porque yo soy el centro, soy el número uno, todos para uno y yo soy el número uno. No, él estaba compitiendo contra todo eso y tenía todo el derecho del mundo como hijo de Dios a reclamarlo para sí mismo. Pero dijo que no es mi manera y no es la manera de mi pueblo y no es la manera de aquellos que eligen seguirme, porque él estaba compitiendo por otros, él estaba compitiendo por ti. Su humildad es lo que trajo tu salvación. Estaba compitiendo por mí y ganó, y cuando ganó, su padre se puso de pie y aplaudió, porque como Pablo nos recuerda más tarde, Jesús, esto es asombroso, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él era el más grande, simplemente nunca actuó como el más grande, nunca jugó la carta de Dios, nunca lo aprovechó para su propia ventaja. Imagina si viviéramos así. Más bien fue en la dirección opuesta, muy proactiva, y se hizo, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, lavando los pies. Y dice, y manifestándose como hombre, y aquí está nuestra palabra, se humilló. Lo eligió, lo persiguió, lo vivió. ¿Y hasta qué punto se humilló por ti, por mí? Y lo hizo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Buenas noticias, tú y yo nunca tendremos que ir hasta ese nivel. Pero si te preguntas ¿hasta dónde llegas? ¿Qué tan bajo te bajas? Esa es la distancia que él escogió. Esa es la profundidad a la que bajó. Él vivió esto hasta el amargo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y así la cruz se convirtió en el ícono del cristianismo, de tu fe y de la mía, porque el rey le dio la vuelta a la situación. Por eso me encantan las letras de esta canción que cantamos aquí en la iglesia. No hay otro rey, ninguno más. No son solamente letras de una canción. Mira, escúchalas. Dice, no habrá otro rey que lave hoy mis pies. Acepte a todos sin mirar quién es. Deje su gloria y rebajarse él. Literalmente no lo va a ver. ¿Quién estaba en esa mesa? Los hombres que lo abandonarían, lo negarían y lo traicionarían. Y él renunciara a su gloria. Nunca jugó la carta de Dios, aprovechó su poder por ti, por mí y por las personas de este mundo. Por eso fue una buena noticia de gran alegría para todas las personas. Luego la canción sigue diciendo, no habrá otro rey que se denigre así, resista burlas y se humilla ahí. Imagínate a Jesús estando frente al gobernador Pilato y el gobernador Pilato diciéndole, está bien, defiéndete, lo vas a hacer.
Ya oí las acusaciones, vamos, dame tu lado de la historia. ¿No me lo das? Bueno, ¿no te das cuenta que tengo el poder para librarte o para crucificarte? Y Jesús dice, tú piensas que lo tienes, pero no lo tienes. Pero Jesús lo entendía. Vaya a la cruz y decida morir, que en una cruz su vida dé por mí y por mis amigos. Y nos invita cada día a decir sí, a seguirlo, a abrazar su camino, el poderoso camino de la cruz. Y si dices sí, déjame decirte qué va a pasar. Te vas a encontrar con algunos pies que no merecen ser lavados, pero los vas a lavar de todos modos. Y no para que obtengas crédito, porque ni siquiera le vas a contar a nadie, porque en ese momento lo haces por uno, no por todos. Y en esos momentos nuestras vidas cambian. Así que quiero dejarte con una nueva pregunta esta semana. ¿Cómo se vería perseguir la humildad? ¿Cómo se vería perseguir la humildad para ti? No solamente responder humildemente, eso es bueno. ¿Cómo se vería perseguir proactivamente la humildad como tu Salvador? En lugar de marchar hacia Jerusalén porque estás todo empoderado y arrogante y tienes razón y tienes derechos y eres el jefe y tienes el argumento correcto y lo has resuelto todo. No. En lugar de marchar hacia tu Jerusalén para ganar, ir a tu Jerusalén para dar tu vida por ellos, por ella, por él, por ese grupo, por tu comunidad o tal vez por tu familia, tal vez por uno de tus hijos. Y no puedo responder esta pregunta por ti, pero aquí está lo que casi puedo garantizarte. Si lo haces, lo sabrás. Si te permites ser tentado por la humildad, verás y tal vez te cambiará. Y cuando si la iglesia alguna vez redescubre el camino de la cruz, quizás el mundo pueda cambiar una vez más. Así que elígelo esta semana, arriesga, es arriesgado, persíguelo como tu Salvador, porque ese es el camino, ese es el camino de la cruz. Y lo retomaremos justo ahí la próxima semana cuando terminemos nuestra serie Ícono, la poderosa invitación de la cruz.